por dirigirnos en esas bonitas canciones y esperamos, hermanos, que cada una de las alabanzas haya ido preparando nuestro corazón para la enseñanza de la palabra, para ver lo que Dios quiere decirnos el día de hoy a cada uno de nosotros. Quiero agradecer a cada uno por estar hoy en la iglesia. Doy gracias a Dios que ha puesto en tu corazón ese deseo y le ha seguido, y que estés aquí con nosotros, de verdad nos alegra mucho. Me gustaría que me acompañen en su Biblia al libro de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, y no es nuestro hermano por aquí, ¿no? No es Juan, sino el apóstol. Y quisiéramos ver el día de hoy. Bien. Quisiéramos ver el día de hoy ciertas diferencias que van a surgir entre Jesús y algunos religiosos, y cómo el carácter de Cristo, su integridad, no puede dejar indiferente a nadie. Una persona que dice algo y no lo cumple, bueno, no esperamos mucho. Una persona que hace muchas cosas, pero que de repente se conocen que en la intimidad vivía de otra manera o tiene pecados ocultos, bueno. Pero una persona de integridad no deja indiferente a nadie. O le amas o le odias, ¿no? Pero cuando se trata de una persona con un carácter, con una integridad como la que va a presentar Jesús aquí, eso no va a dejar indiferente a nadie. Algunos van a creer, otros van a rechazar esto, pero queremos ver algunos principios a partir de este pasaje para nosotros. El versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Recordarle que Jesús hizo un milagro, dos milagros públicos según la cronología de este evangelio. El primero sanó a un paralítico en el estanque de Betsaida, y el segundo fue que él multiplicó los panes y los peces, y a partir de ello los religiosos juraron, ¿cierto?, a buscarle los medios para encarcelarle, matarle, prenderle a él, porque esto atentaba contra una especie de status quo que ellos habían construido, y que las enseñanzas de Jesús atentaban contra ese status quo, porque ellos hablaban de una religión, pero solo externa, cumplir ceremonias o rituales, fechas y fiestas, pero no había una adoración en el corazón. Pero cuando Jesús desafía este tipo de enseñanzas, el legalismo, la religiosidad, entonces ellos se juntaron y empezaron a complotar para poder prenderle y matarle a Jesús. El versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esto tuvo que haber sucedido más o menos unos 6 meses después de los pasajes que hemos visto las semanas anteriores, puesto que en el capítulo 5 se habló de que Jesús entró en una Pascua para purificar el templo, y a partir de eso, ¿cierto?, se vio también una oposición a esa actitud o a esa limpieza, purificación que hizo Jesús. Lo que indicaba la ley en el libro de Levítico es que habían 7 fiestas para la nación de Israel. Las primeras ocurrían en el primer mes: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, y 50 días después, Pentecostés. Luego se dejaba pasar el año, y más o menos en el segundo semestre ocurrían las otras fiestas: el día de la expiación, la fiesta de las trompetas, de las lámparas o los candelabros, y finalmente la de los tabernáculos. Y cada una de estas fiestas de alguna manera tipifica parte de la obra de Cristo. No es la ocasión ahora para mencionar todo eso, ni no quiero desviarnos mucho del mensaje de hoy, pero ciertamente estas fiestas hablaban de Cristo. La Pascua, como Él sería entregado, los panes sin levadura, y Él estaría sin el pecado, ¿cierto? En las primicias resucitaría, descendería el Espíritu en Pentecostés. Estas fiestas han sido cumplidas. Las otras falta que todavía se cumplan. Cuando se anuncie por la trompeta que Él llega, la luz va a aparecer, es decir, Él vendrá y estará entre nosotros, o se hará un tabernáculo. Bueno, esto nos muestra aquí, versículo 2, que debieron haber más o menos como unos 6 meses de diferencia entre estos capítulos 5, 6 y 7. Y se está
formando en la ciudad este espíritu alrededor de esta fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos venía después de la de las trompetas y de la luz, y esta fiesta de alguna manera recordaba a los judíos cuando ellos estuvieron en el desierto y moraron en carpas y eran en parte medio nómadas, ¿no? Un tiempo en un lado y Dios mandaba que se movieran a otro lugar y ellos tenían que desarmar todo e ir a otro lugar, ¿no? Y ellos moraban alrededor de un tabernáculo. Entonces, en esta fiesta lo que acostumbraban a hacer es construir como carpitas, ¿no? Como tiendas chiquititas y por toda la ciudad, y eso de alguna manera les recordaba a ellos sobre este tiempo que estuvieron en el desierto, sus padres. Iluminaban la ciudad con estos candelabros y hacían sonar las trompetas, mientras que toda la ciudad estaba de alguna forma caracterizada con estas tiendas, y todos los sacerdotes cargaban agua de un estanque en la ciudad de Jerusalén, que está ubicado en Siloé, y ellos recorrían la ciudad, ¿no? Como una especie de procesión por toda la ciudad alrededor del templo, y al último día solían vaciar el agua de esos cántaros a las entradas del templo, de alguna manera también simbolizando, recordando cuando Dios le dio el agua de la roca. Entonces, el piso del templo, las escaleras, los atrios que llevaban a la entrada del templo, con el agua esa derramando, proporcionaba toda una imagen a ellos que les llevaba a recordar de la provisión de Dios, su salvación, su cuidado y cómo Él los protegió en el desierto. Los sacó por el desierto y moraron en carpas, pero Dios proveyó en todo, como el agua de la roca. Esto es lo que estaba sucediendo en Jerusalén, y la verdad que Jesús, como hombre, creció en una familia típica judía de Galilea. Ahí fue como su crianza. Después él haría su ministerio en Capernaum y en otras ciudades, pero él sería criado en este lugar, con todas estas costumbres de cierta manera. Jesús no fue hijo único, sí del Padre Celestial, pero no en la carne. María tuvo después varios hijos con José, después de que tuvo a Jesús. A partir de los evangelios podemos nosotros tomar nota de esto. Lamentablemente se ha hecho por alguna religión una doctrina mariana, se le llama. Se habla de una María sin pecado, una María virgen totalmente, que solo tuvo a Jesús, y que incluso se menciona que ella resucitaría con su cuerpo y sería ascendida también al cielo. Nada de eso está en la Biblia. Al contrario, la Biblia afirma lo opuesto. María fue un instrumento de Dios, pero fue un ser humano. José fue también un instrumento de Dios y también fue otro ser humano. Y ellos recibieron la concepción milagrosa y participaron de esta manera en parte del plan de Dios para traer al Hijo al mundo y criarle y darle valores y llevarlo a las fiestas criarlo en la tradición judía. Pero ellos fueron una familia al fin y al cabo normal. Y mira el versículo 3 lo que dice. Y le dijeron sus hermanos. ¿Qué hermanos? Los hermanos de Cristo. Bueno, digamos más exactamente medio hermanos, ¿ya? Hermanos según la carne. Sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún, mira el versículo 5, sus hermanos, ¿qué dice hermanos? Creían en él. Es interesante esto, ¿no? Entonces, el apóstol Juan nos da esta fiesta y la va a poner como a la fiesta como un punto focal, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vamos a ver lo que ocurre antes, durante y al final de esa fiesta, y a partir de eso vamos a ver algunos principios para nosotros. Antes de la fiesta, y mientras estaba, ¿cierto?, gestando el espíritu en el pueblo para lo que iba a ser la fiesta de los tabernáculos, el versículo 3 nos muestra que parte de sus hermanos en la carne, entre ellos Jacobo, Judas y tenemos otros más, no Judas el que le traicionó, sino un hermano, Jacobo, el que más adelante sería pastor en la iglesia en Jerusalén, le conocemos como Santiago nosotros, y hay una carta en la Biblia
que lleva su nombre. Bueno, en ese momento no creían. Y estos hermanos habían estado en íntimo contacto con Jesús todos esos años. Jesús era de alguna manera el hermano mayor de todos estos hermanos. Y tuvieron seguramente en su vida oportunidad para observarle y probarle, pero sin embargo, el versículo 5 nos dice que ellos no creían en Jesús. Y aquí nos muestra qué fácil es seguir la tradición, la religión, pero perderse la vida eterna. Se nos menciona en la Biblia acerca de algunos hermanos que creen, y uno llegaría a ser un pastor de la primera iglesia que sería en Jerusalén. Pero no se nos dice más acerca de los demás, que tuvieron que ser varios hermanos. Probablemente algunos de ellos nunca creyeron. No tenemos el dato exacto, solo de algunos que creyeron. Pero aquí, de alguna forma, nos muestra esto. Algo un poco trágico. Y ellos están animados por la fiesta de los tabernáculos, pero no son capaces de creer en el Mesías que vivió durante muchos años, durante toda su infancia, ¿cierto? Y que le conocían de cerca. Estos hombres reflejaban el punto de vista del mundo. Son sus hermanos, pero son incrédulos. Y quizás muchos de nosotros tenemos familiares así, incrédulos, que también de alguna forma a veces intentan probar nuestra fe, nuestra paciencia, nuestros límites, pero que en el fondo necesitan de Cristo. Por cierto, hubiera sido un error que Jesucristo contara todos sus planes a ellos, por lo menos ahora, siendo ellos incrédulos. El Salmo, mira lo que dice Salmo 69, versículo 8. Salmo 69, versículo 8. 69, versículo 8. Dice la Biblia lo siguiente, y aquí es un salmo mesiánico que habla de esto. Extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre. Entonces él ha vivido con ellos. Ellos han convivido con él. Ellos han visto que durante toda su infancia y crianza él no pecó. No obstante, están diciendo, bueno, si eres lo que dices ser, entonces esta es tu oportunidad. ¿Qué mejor? La ciudad va a estar llena. Todos van a venir a Jerusalén. Por cierto, habían 3 fiestas que convocaban a todos los judíos en Jerusalén. Pentecostés, la Pascua y los tabernáculos. Las otras fiestas ellos optaban, pero estas eran casi obligatorias que vinieran a Jerusalén. Es la oportunidad, dicen ellos. Y ellos son sus hermanos, pero no son creyentes. Y él hace una distinción aquí que ojalá también pudiéramos hacer nosotros en nuestra vida. Nuestra familia que no es creyente, no estoy seguro si pueda darnos los mejores consejos, porque no son basados en la palabra de Dios. Al contrario, debiera ser al revés, ¿no? Entonces nosotros mejor aconsejar a ellos primero creer en el Señor y después conversemos, porque estas personas podrían en este punto de incredulidad incluso atentar contra los planes de Jesús. Mira lo que dice el versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, del mundo, ¿cierto?, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y esta es una frase que a lo largo del Evangelio de Juan ya la vimos varias veces. En Caná le pidió a su madre, mira, se quedaron sin vino, mi hora no ha llegado. Y otra vez le pidieron otro milagro y todavía mi tiempo no ha llegado. Y cuando quisieron hacerle rey, incluso en algún momento él dice, no ha llegado mi tiempo. Aquí Jesús sigue su propio calendario, su propio programa, ¿cierto? Era un buen administrador del tiempo, ¿no? A propósito de lo que nos decía nuestro hermano, ¿no? Él sí que administraba muy bien el tiempo. Temprano oraba, hacía las señales, las enseñanzas, a la noche oraba de nuevo, estaba en comunión con el Padre. Sin duda un ejemplo también para ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Y cualquier celebridad hubiera aprovechado esta oportunidad.
tenemos un montón de gente, qué mejor que ir y sana a una persona y haz algo y vas a ver cómo todas las multitudes te van a querer y te van a... Más o menos es el consejo de ellos. Es tu oportunidad, y la nuestra también quizás, ¿no? Como el padre que quiere que el hijo juegue fútbol para que lo contrate un equipo y nos saca del barrio, ¿no? Entonces, los hermanos están diciendo algo parecido, ¿no? Están diciendo, es tu oportunidad, raya, y la nuestra, ve y haz tu señal, haz tus milagros. Y Jesús le dice, versículo 6, no ha llegado mi tiempo, pero vuestro tiempo siempre está presto. Eso no es cosa mía, eso lo harían ustedes, dice. Versículo 7, el mundo no les aborrece a ustedes, mas a mí me aborrece. Aquí está diciendo claramente Jesús, ustedes son mundanos en lo que me están diciendo. No están hablando como un creyente. Y la verdad que no tengo mucha intención de obedecerle su recomendación o consejo. Esto es también un pequeño ejemplo para nosotros acerca de esto. Y hace poco me tocó conversar con una persona, ya entonces no es de aquí, hermano, por la duda, ¿no? Pero sobre algo parecido, ¿cierto? Como la madre de esta persona era como un poco entrometida, no era creyente, estaba siempre como exigiendo cosas, como ven a verme, y eso estaba debilitando un matrimonio, ¿cierto? Un matrimonio estaba siendo debilitado por una suegra que estaba constantemente diciendo, te necesito, ¿no? Ven, y el hijo no sabía qué más hacer, debía ir, y entonces su esposa decía, pero ¿y nosotros? Y me tocó decir, tu madre no es creyente, tu madre es parte del mundo. Suena un poco frío, no quiero que esto se malinterprete y tampoco es una apología como para, quitarme el apellido, no sé, hermano, no estoy haciendo un llamado a abandonar a nuestros familiares, pero si no conocen a Cristo, hablemos de cosas triviales o no sé, de política, no sé, pero no tienen mucho que decirnos en cuanto a las cosas espirituales, y los creyentes debiéramos estar como un poco atentos a esto. Si nuestros familiares no conocen de Cristo, nosotros debemos hablarle de Cristo a ellos, mas ellos no tienen mucho que guiarnos en las cosas espirituales. Y los hermanos están diciendo, aprovecha esta oportunidad, te vas a hacer una celebridad, nos vas a sacar de Galilea y todos vamos a ser ricos. Y él dice, no, eso están pensando ustedes. Ustedes porque son como el mundo, ustedes porque son parte del mundo. El mundo no le aborrece a ustedes porque claramente son parte de él, porque piensan así. Pero, versículo 7, mas a mí me aborrece porque yo testifico que el mundo y sus obras son malas. Mejor vayan, 8, suban a la fiesta y yo no subiré todavía porque la verdad que esto, yo manejo mi propio calendario. Y Jesús no estaba mintiendo ni dando evasivas a sus hermanos. Estaba ejerciendo una cautela sensata. Si él le contaba a sus hermanos sus planes, ellos podrían haberlo contado a alguien. Si él daba suficiente información, tal vez incluso hasta le vendían y que muchas cosas hubieran pasado. Esa información hubiera llegado a quienes no debían saberla. Por eso él, versículo 8, más o menos está diciendo, voy a subir a la fiesta, pero lo haré en el momento adecuado. Lo haré cuando sea el momento apropiado. Y versículo 9 dice, y habiendo dicho esto se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Entonces antes de la fiesta sucede esto. Sucede que sus hermanos han visto se han criado con él y han visto un poco su carácter y han escuchado de su reputación, pero ellos están como de alguna manera pareciera que un poco menospreciándole. Como dice, bueno, si eres entonces anda y haz las señales. Si eres entonces ve y esta multitud te va a querer si eres tú el Cristo y quien dices ser. Ahora bien, durante la fiesta, versículo 11, dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y mira esa frase, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos,
Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ya vamos a dejarlo ahí. Los judíos, los fariseos llenos de prejuicios, como ya lo vimos a lo largo de varias semanas estudiando el Evangelio, siempre menospreciando, siempre poniendo sus títulos por encima, ¿cierto? Soy discípulo de tal rabino, vengo de tal sinagoga, soy de la escuela de tal profesor o maestro, y todas estas cosas por delante. Esta frase, versículo 15, donde hablan cómo puede hablar de esta forma si nunca ha estudiado, es curioso. La Biblia dice que Dios ha rechazado a la sabiduría del mundo o a los sabios de este mundo, mas ha escogido lo necio para justamente mostrar que es su poder en él el que habla y hace estas cosas. Durante la fiesta entonces las personas hablaron de él, versículo 12, murmuraban, discutían, conversaban. Dicho en chileno, un poco estaban como pelando a Jesús, ¿no? Entonces diciendo: mira, es bueno, es malo, no es sincero, no es un engañador, es el Mesías, no es un falso que engaña al pueblo. Y ellos estaban debatiendo de alguna manera sobre su carácter. El debate empezó antes incluso que Jesús llegara, versículo 14, a la mitad de la fiesta, la cual tomaría un par de días. Jesús sube al templo y enseñaba. Y estos comentarios, estas críticas, lo que hablaban las personas de él, ocurre no en su presencia, y ocurren antes de que él entrara en una, escena visible en esta fiesta. Y los dirigentes judíos, por lo que se ve aquí, el versículo 15, le buscaban, mientras que él seguía discutiendo, el pueblo seguía discutiendo si era un hombre bueno o un engañador. Tenía que ser uno o lo otro. Y una persona de carácter, hablando en el caso concreto de Jesús, no deja indiferente a nadie. O crees o no crees. No puede haber como un punto medio. De hecho, esto es algo que hemos mencionado algunas veces en el pasado, lo que se conoce como principio de no contradicción. Dos cosas no pueden ser ciertas y opuestas al mismo tiempo, ¿cierto? Como decir este mural es marroncito y otro diga que es blanco o azul, ¿cierto? No podemos tener razón los dos al mismo tiempo. Lamentablemente hoy se promueve esto, un relativismo como tu razón, mi razón, tu verdad, mi verdad. Pero la realidad es que hay verdades que son absolutas y que no se pueden relativizar. Este mural es marrón, ¿cierto? Y no hay percepción, ni tu verdad ni mi verdad. Y pasa lo mismo con Jesús. Jesús ya nos ha venido diciendo a lo largo del Evangelio que es el Hijo de Dios, que ha descendido del cielo como el pan de vida, que a los que coman de él o crean en él dará vida eterna. Ha hecho señales que respaldan que él viene de Dios. Ha dicho abiertamente que él ha traído vida para los que creen en él. O es cierto o es un engañador. Si es un engañador, la verdad no perdimos mucho. Pero si es cierto, las personas que no creen están en un grave problema. Aquí es uno o lo otro. El versículo 12, algunos dicen es bueno y otros dicen no es bueno. Bueno, eso no. Uno estará equivocado y el otro tendrá razón. Sabemos por la Escritura que el Señor es bueno, amén, hermanos, y que este grupito que estaba diciendo esto estaba un poco acertado en ese momento, pero lo que vemos es que durante la fiesta hablaban de él, pero en un momento, el versículo 14, él tomaría también una posición más visible. A la mitad de la fiesta, dice, subió Jesús al templo y enseñaba, y dijo, 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces él dice,
ustedes están hablando de mí, bueno, hablemos de ustedes, ¿ya? Entonces, hablemos de ustedes, audiencia aquí en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. El versículo 16 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquí Jesús muestra que el carácter y la doctrina van juntas. Y la murmuración era acerca de su carácter, si era bueno o malo. Y el 16, él habla de su doctrina o de lo que enseña. Aquí nos muestra Jesús que en él no hay contradicción. Dice lo que hace y hace lo que dice. Lo que él dice creer, lo practica igualmente en su propia vida. Su doctrina, versículo 16, no es mía, sino del Padre que me envió. Y los judíos se asombraban porque él enseñaba sin ser acreditado de ninguna escuela, sinagoga o rabino que haya dado una carta de recomendación por él. Pero él no necesitaba esta enseñanza, ni los consejos de sus hermanos, ni la enseñanza de un rabino, puesto que él mismo es Dios. Y ha venido del Padre, se ha encarnado para estar y habitar con los hombres en ese tiempo, justamente para mostrar esto. Ya había dicho él que él y el Padre eran uno en las obras. En el capítulo 5, y él hablaba de que podía hacer lo mismo que el Padre hacía. También en el capítulo 5 se nos habló, y Jesús dijo que él podría juzgar de la misma forma que el Padre. Y más adelante en el capítulo 8 él dirá, yo y el Padre uno somos. Los judíos confiaban en la educación y en las autoridades y recibían su doctrina de segunda mano. No importa qué tan prestigioso sea el rabino, ningún rabino venía directamente de Dios como él sí. Lo que aquí vemos entonces, versículo 16 y 17, es que Jesús explica de alguna manera, insistía en que experimentáramos ellos ahí y nosotros la verdad de primera fuente, la cual es la que viene de Cristo. En Juan 14 él diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como en esta época de tanto relativismo se cuestiona la verdad, incluso la verdad que es objetiva y observable, ¿cierto? Nada mejor que ir a Cristo, que Él es la verdad, y obtener de buena y de primera fuente lo que es cierto y lo que no, sobre todo en asuntos espirituales. El versículo 18 dice, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del Padre que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y tanto los religiosos como los hermanos incrédulos están diciendo, bueno, si fueras quien dice ser, debieras ser popular. Debieras ir a la fiesta, decían los hermanos, y las personas te tienen que ver, debes hacer algo ahí para que las multitudes te confirmen de alguna manera. Aquí él está diciendo algo parecido, al revés, versículo 18, que él no necesita esa aprobación de los hombres. Él está enseñando lo que viene de Dios, cumpliendo lo que ha venido a hacer, salvar a los pecadores, dar vida eterna a los que han creído. Está en aquello. No busca que le glorifiquen, si no hubiera hecho muchas cosas o seguido el consejo de sus hermanos. Él busca que Dios sea glorificado en todo lo que hace. ¿Y cómo glorifica a Dios? Y aquí vemos de alguna manera su carácter, su doctrina van de la mano. Es una persona de integridad. Además de ser Dios mismo y Dios encarnado, como hombre es íntegro en las cosas que hace y que dice. Y no está buscando las cosas que el mundo busca, la fama, la popularidad, el reconocimiento, sino que Dios sea glorificado en todo. Y ellos que se jactan de enseñar a Dios, de instruir a otros en el camino de Dios, la realidad es que no le conocen. En el capítulo 5 también nosotros vimos que Jesús dijo que el que honraba a Él, honraba al Padre. Y lamentablemente muchos, inclusive personas hoy en día, hablan de Dios, pero no de Jesús. E incluso en algunas congregaciones se habla de Dios, y Dios, y Dios, y Dios, pero Dios ha sido revelado en Cristo. Está bien hablar de Dios, pero es más exacto si decimos Jesús, si decimos Cristo, porque Él ha revelado a Dios.
El versículo 19, mira lo que dice: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y la multitud dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Por cierto, nosotros hemos leído ya en el versículo 1, mira lo que dice, que Jesús estaba en Galilea, escapándose de Judea, porque los judíos procuraban matarle, ¿no? Entonces, no es conspiranoico Jesús, ¿no? Entonces no está como creando teorías, es la verdad. Por cierto, es omnisciente y conoce los planes que se están gestando en su contra. 19. Moisés os dio la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Y es curioso esto, hermanos, porque si bien la ley, ¿cierto?, los mandamientos o la ley mosaica a la cual se refiere aquí, que es mucho más que los 10 mandamientos, son 5 libros completos, ¿no? Pero lamentablemente muchas personas se concentran en la parte externa únicamente, como venir a la iglesia, como lucir más o menos, no tanto como una persona que no conoce a Cristo, o como mostrar cosas hacia afuera. Pero la ley era mucho más profundo que esto. Y ciertamente la ley decía: no matarás. Pero en Mateo 5 Jesús dice: si has odiado, asesinaste en tu corazón. Y decía: no adulterarás. Pero Jesús decía: pero si has visto con codicia, has adulterado en tu corazón. Los fariseos se concentraban solamente en esto, en que exteriormente tener una reputación, ser religiosamente correcto, políticamente correcto y cumplir con todas las fiestas religiosas, pero en realidad en su corazón estaban lejos de él. Y esta es una condición terrible para los incrédulos, pero aún más para los creyentes. Concentrarnos en alguna doctrina o algún pasaje o alguna enseñanza, pero dejar de lado lo más importante, que es nuestro corazón. Versículo 19. Ustedes tienen la ley y Moisés les dio la ley y la enseñan a la ley, instruyen a otros en la ley, pero incumplen la ley. Versículo 19 diciendo, o procurando matarme. Y ellos hipócritamente dicen: ¿pero quién quiere matarte? ¿Acaso alguien ha dicho aquí fuertemente que queremos matarte? No, lo han murmurado, o lo han pensado, o lo han hecho en situaciones privadas. Pero aquí nos muestra Jesús que cuando la vida pública y la privada no están en correlación, no son coincidentes, eso es una condición espiritual trágica para la persona. Y el Señor nos guarde de tener tal condición, preocupados en algunas cosas exteriores y en parecer, cierto, espirituales, pero si vamos a lo básico de la vida espiritual, tal vez estamos fallando. Jesús enseñó aquí que ellos intentaban cuestionar su carácter, pero demostró ser bueno, y su doctrina demostró que viene del Padre, y demuestra que su comportamiento y su creencia, su carácter, su doctrina van de la mano. Y muestra lo trágico que es cuando la enseñanza o lo que se dice creer no va de la mano con lo que hacemos. En el versículo 19 diciendo: ustedes tienen la ley, pero no la cumplen. Versículo 21, respondió y dijo: una obra hice y todo os maravilláis. Aquí se refiere a cuando sanó al paralítico en el capítulo 5 en el estanque de Betsaida. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, y en día de reposo circuncidáis al hombre, porque si el hombre recibe circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y sin duda esta es una frase que se ha malinterpretado a lo largo del tiempo. ¿Quién somos nosotros para juzgar, cierto? Entonces, si se habla de no juzgar y que no hay que juzgar, pero aquí lo dice claramente: sí debemos juzgar, pero correctamente, en integridad y basado en la palabra de Dios. Lo que no se debe hacer es lo que ellos hacen, que son juicios superficiales, ¿no? Como, mira, se ve así seguramente, y ya está como deduciendo algunas cosas, ¿no? Antes de intentar conocer si habrá alguna razón por aquel condición.
Aquí está dando Jesús un ejemplo en base a la ley. El versículo 19 él dice, ustedes no cumplen la ley. Y seguramente algunos habrán dicho, pero ¿cómo? Somos fariseos, somos rabinos. Si te atreves a decir esto, bueno, aquí da un ejemplo que va en contra de ellos y que ellos no pueden rebatir. Si la circuncisión era el 8º día, ¿cierto? Y si una persona nacía en día sábado, en día viernes, por ejemplo, para nosotros, el 8º día sería un día sábado. Y ellos, para cumplir la ley, circuncidarían el día sábado, que es un día de reposo, lo cual infringiría también la ley. Cumplirían e infringirían la ley al mismo tiempo. Y Jesús le da este ejemplo y no nos puede decir nada. Y nos muestra cómo sí podemos juzgar, como Él está juzgando a ellos, pero basado en la palabra de Dios. Durante entonces esta fiesta va sucediendo todo esto. Ellos hablaron de Él. Él habla del Padre. Él habla de ellos y desmiente, digamos, su hipocresía. Deja entrever que ellos hablan de la ley pero la infringen. Dicen conocer a Dios pero no le conocen. Intentan llevar a personas a Dios pero ellos mismos están alejados de Él. No hay una integridad en los judíos religiosos. Predican una cosa, pero en su vida privada después hacen otra diferente. Y públicamente nadie ha dicho queremos matarle. Pero desde hace 3 capítulos vemos cómo ellos procuran matarle en privado y están complotando diferentes planes para esto. Dentro de 6 meses Jesús volvería al Padre. Y los judíos no salvos no podrían seguirles. Por eso él diría estas palabras. Mira lo que dice el versículo 27. Pero sabemos de dónde es. Ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser él el Cristo si sabemos de dónde ha venido? Viene de Galilea, dicen ellos. Hubieran sido más cuidadosos. Aquí vemos estos juicios según la apariencia. Viene de Galilea. Pero un justo juicio hubiera sido averiguar y saber que él nació en Belén. Ellos sabían que el Cristo, cuando llegase, debiera ser del linaje de David, de la tribu de Judá, y debiera nacer en Belén. Y todo esto había sido cumplido en Jesús. Cada uno de estos requisitos terrenales para ser el Mesías, el Cristo. Pero ellos dicen, versículo 27, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó los ojos y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Nuevamente aquí se deja demostrado que estas personas, preocupadas por una apariencia, preocupados por no ser juzgados superficialmente, preocupados por una religión exterior, una religión vacía, todo impregnado con un legalismo y unos rituales. Vemos aquí que, versículo 28, ellos no conocen a Dios. Entonces, 30, procuraban prenderle, y ninguno le echó mano porque no había llegado su hora, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará señales. ¿Mas qué señales hace este? Y los fariseos oyeron a la gente y murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron a los alguaciles para que le prendiesen. Y vemos como segundos antes ellos están diciendo, nadie está queriendo matarte. Hay un demonio en ti que te hace pensar esa locura. ¿Cómo vas a hablar así de nosotros? 32. Mientras se dan la vuelta y dicen, vayan a prenderlo, ¿cierto? Vayan a arrestarlo y a traerlo frente a las autoridades. Entonces Jesús le dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Mas buscaréis y no le hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y aquí está diciendo unas palabras un poco tristes. Los que no crean en Él no verán a Dios y no conocerán a Dios.
los que no crean en Él, ellos se perderán de esta vida eterna. Cuando Jesús regrese, algunos meses después, cuando ocurra la Pascua, donde Él sea sacrificado, que según la cronología tiene que ser la Pascua siguiente, es decir, 6 meses después de esta fecha que estamos viendo nosotros, Jesús será crucificado y Él resucitará, y algunos días después Él ascenderá a la presencia del Padre nuevamente, como primicia de su resurrección para los que hemos creído, pero condenación para los que no han creído. Y fíjate lo que dice y nos está mostrando aquí. Muchos religiosos no irán al cielo. Muchos religiosamente correctos no irán al cielo. Muchos que lucen como un discípulo creyente y tienen toda la apariencia de serlo, no irán al cielo. ¿Por qué? Porque no puedes ir a Dios sin Cristo. No puedes saltearte este paso. Debes creer en Él. Y Él es el único camino al cielo posible para los hombres. Versículo 34 muestra lo trágico que es cuando no somos íntegros. Cuando aparentamos, pero no somos. Cuando decimos, cumplo la ley, voy a la iglesia, hago esto, lo otro, pero realmente no ha habido una conversión. Esto para el incrédulo. Pero también muestra de cierta manera una vida miserable para los creyentes que están en esa condición, aparentando estar en una situación espiritual que no es la verdadera. Todo esto ocurriría durante la fiesta, y al terminar la fiesta, 37, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido su Espíritu Santo de forma permanente a morar en ellos, porque Jesús no había sido glorificado. Esto ocurriría en el Pentecostés siguiente a la Pascua, cuando ellos reciban el Espíritu Santo de forma permanente. Y recuerda lo que mencionamos al comienzo, en esta fiesta de los tabernáculos, primero era la de las trompetas y luego los candelabros, y la ciudad se iluminaba con estos candelabros y las trompetas sonaban y se montaban estas como tiendas de campaña que simbolizaban cuando ellos estaban en el desierto. Y los sacerdotes marchaban por la ciudad, ¿cierto? Y recorrían estas tiendas y leían aparentemente un salmo, que es el Salmo 118, versículo 25. Salmo 128, versículo 25. La tradición judía indica que ellos hacían como esta procesión leyendo este salmo y repitiéndolo una y otra vez, ¿no? 118, verso 25, dice: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y ellos pasaban como bendiciendo cada casa, cada tiendita, cada carpa, de alguna manera, diciendo: el Señor te bendiga, ¿cierto? El Señor haga en ti como lo hizo como en el desierto con nuestros padres. Y al finalizar solían tomar agua del estanque de Siloé en unos cántaros de oro, subir los atrios y derramar esa agua que baje como por las escaleras, para recordarles sobre el agua en el desierto. Justamente, a propósito de lo mismo, ese mismo último día, cuando ocurriría todo esto en la tradición judía, algunos dicen aparentemente Jesús tiene que haber estado pisando el agua, tiene que recién haber ocurrido esto, los sacerdotes tienen que haber terminado de dar todas sus vueltas y haber derramado estos cántaros en los atrios, y las escaleras se llenaron de agua y todo el patio se llenó de agua, y ellos Jesús tuvo que haber estado con sus pies mojados y toda la audiencia caminando sobre el agua para decir estas palabras. 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es curioso esto, hermanos,
porque lo que mencionó anteriormente en el capítulo 4, hablando del agua de vida a la mujer en el pozo, es curioso cómo él continúa usando estas como figuras sobre el agua y estas como metáforas para enseñarnos verdades espirituales. Cuando bebamos, es como creer, ¿cierto? Y bebemos y hemos creído y recibimos el agua de vida y recibimos la vida eterna. Y nos convertimos en fuentes de agua de vida para las otras personas, de las cuales emanará también, ¿cierto? Cristo en mí, su Espíritu en mí, yo siendo una persona de integridad, esto emanará esa misma agua de vida a las demás personas. Correrá de nosotros ríos de agua vida hacia los demás, siempre y cuando seamos creyentes y personas de integridad como lo ha sido Jesús. Su Espíritu Santo en nosotros hará posible esto. Y podremos influenciar la vida de muchas personas. Y por qué no, llevar a la salvación a muchas otras personas a partir de esto. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos convertirnos de alguna manera en esto? Dejar la hipocresía de guardo la ley, pero la incumplo, para vivir en integridad y que de nosotros emane una fuente de agua de vida para la salvación de otras personas y para el crecimiento espiritual de otros tantos. Yo quiero ser una fuente de agua de vida también para otros hermanos. No sé si es tu caso, pero ojalá el Señor pudiera hacer también esto en cada uno de nosotros. Los sacerdotes entonces marcharon el último día de la fiesta, derramaron el agua sobre los atrios y todo el patio se llenó de agua. Y Jesús entonces dice, mira cómo corre el agua, mira cómo corre el agua desde las escaleras. Así correrá la salvación para los que son salvos hacia otras personas. Así correrá el mensaje de salvación para los creyentes. Mira lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Aquí Pablo toma a los israelitas del Antiguo Testamento como un pequeño ejemplo para los creyentes y dice cómo ellos salieron del desierto. Y dice el versículo 2, todos ellos fueron bautizados en la nube y todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos, versículo 4, bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Mira lo que dice, y la roca era Cristo. Me encanta esto. Jesús está tomando, digamos, esta fiesta que está recordando este hecho en el desierto sobre el agua de la roca y cómo Dios le proveyó para que no muriesen. Y dicen, yo soy esa agua. Y más adelante Pablo, ¿no?, el apóstol, escribiría diciendo, Jesús era la roca. Quien daba el agua siempre ha sido Cristo. Quien hizo posible que las personas vivieran fue el Señor. Ellos para la vida terrenal, ¿cierto? Porque bebieron y sobrevivieron unos años más en el desierto. Pero nosotros para la vida eterna, hermanos. La fiesta que los judíos practicaban era tradición. Hablaban de Cristo, pero ellos no podían ver a Cristo en esto. Y estas fiestas podrían saciar esta tradición y de alguna manera su conciencia de hecho algo para Dios, y Dios ahora ya he ganado como unos meses más, un año más, no, hasta el otro año ya no tengo que hacer nada. Y muchas personas viven así. Tal vez no tanto en la religión bíblica, pero en otras religiones así. Semana Santa y nos vemos el año que viene, ¿cierto? En la capilla nuevamente, porque lamentablemente esta es la manera de vivir que tenían algunos judíos en el Nuevo Testamento. Esta declaración no deja a las personas indiferentes. Una persona de integridad no deja a nadie indiferente. Mira lo que dice versículo 40. Algunos decían, verdaderamente este es profeta. Otros decían, este es el Cristo. 43. Hubo disensión entre la gente a causa de él. E incluso 44, algunos de ellos querían prenderle. E incluso los alguaciles que mandaron a prender a Jesús en el versículo 32, ¿cierto? Los fariseos mandaron a algunos
guardias a prenderle, volvieron y no le prendieron. Versículo 45, los alguaciles vinieron a él, a los principales sacerdotes, y no trajeron a Jesús, y ellos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y ellos dijeron, jamás hombre alguno había hablado como este hombre. La evidencia está, las señales están. Cumplió con los requisitos humanos, tiene el carácter y sus obras coinciden con ese carácter. Lo que dice afirmar es exactamente lo que hizo. Como hombre fue una persona de integridad, sin pecado. La decisión es tuya. O Jesús es bueno también para ti, o no. Debes creer o no. Y no puedes quedarte indiferente frente a tal hombre, como dice el versículo 46, como ha sido Jesús cuando estuvo encarnado. Este Jesús es más que un hombre. Ninguno habla como él. Y convenció a muchos de que la palabra que declaraba venía directamente de Dios. Y cuando eres una persona de integridad como Jesús, las personas te menospreciarán como sus hermanos. Hablarán de ti como murmuraban. Te juzgarán como los fariseos. Te cuestionarán como la multitud. Te querrán censurar inclusive y se opondrán a ti. Pero tú sigues siendo una persona de integridad, porque a partir de aquello, algunos también creerán. Versículo 31, muchos de la multitud creyeron en él. Quisiera animarte a pensar en este día de hoy. ¿Hay una relación entre lo que crees y lo que haces? ¿Realmente, hay una armonía en eso? ¿O estamos de alguna manera espiritualmente en esta condición hipócrita? Diciendo guardar lo que no estamos guardando, procurando mostrar una condición espiritual que no es la nuestra. Quisiera animarte a reflexionar sobre esto el día de hoy. Si es tu condición, es un buen momento para tomar un compromiso, una decisión de ser una persona de integridad. Que tu vida no vaya en contra de tu doctrina. Que tus actos y tus creencias vayan en coincidencia. Y muchas personas creerán a partir de tu testimonio. Permite que el agua de vida no se estanque en ti. Y empieza a dejar fluir aquello hacia otras personas que necesitan del agua de vida. Vamos a orar.